Buenas tardes a los presentes y a los que nos ven desde casa. Sé que por ahí algunos amigos podrán estarnos viendo de Agua Prieta y otras partes por allí. Así que mando un fuerte saludo. Es un placer estar aquí con los chicos de la Iglesia Central de Ciudad Obregón. Así que reciban un fuerte saludo donde quiera que nos estén viendo. Vamos a orar para comenzar con el tema de esta tarde. Oramos. Señor, gracias porque nos permites por este medio, Señor, congregarnos y poder escuchar tu palabra. Quiero pedirte en este instante para que seas tú el que hable a través de mí y que realmente este mensaje, Señor, sirva para nuestros hermanos, para nuestros jóvenes, para nuestros más chicos también. Todo lo rogamos en Jesús. Amén. Cuando me dijeron el tema, no lo creía. El arte de seguir a Cristo. ¿Cómo los muchachos me piden hablar del arte de seguir a Cristo? Realmente me motivó mucho esta parte, este tema. Y buscando algunas citas bíblicas me encontré precisamente el texto que Paola leyó hace un instante, de Lucas 14, 25 al 27, donde dice, grandes multitudes, si usted está en casita, tome su Biblia digital o su Biblia física, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero el texto no termina allí. El texto en el 14:33, siguiendo la lectura, remata un poquito esta lectura y dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, dice allí la Biblia, no puede ser mi discípulo. Siempre que Jesús pasaba por alguna ciudad, grandes multitudes lo seguían y si usted lee los pasajes en los evangelios, siempre impactaba las vidas de las personas a donde él pasaba. Pero, ¿qué será seguir a Jesús? Vemos que cuando él congrega a aquellas personas, no solamente les da alimento líquido, como le llamamos en lo espiritual, sino que además les da alimento sólido. Es decir, Jesús le dice, ¿sabes qué? Siéntate, reflexiona qué estás haciendo. ¿Quieres seguirme? Reflexiona, porque te voy a decir dos cosas. El que va a construir se sienta primero, hace planes de cuánto va a gastar, ve si le alcanza y entonces comienza la construcción. Y les da un ejemplo también de guerra. No cualquier persona va a la guerra, sino un soldado bien preparado. Y empieza Jesús a dar algunas recomendaciones. Habla, jóvenes que me están escuchando, que el camino de Dios, en el camino de Dios se deben pagar algunas cosas. Cosas de las que uno también debe abstenerse, otras que deberá aborrecer. Hablar en términos juveniles es difícil aborrecer algunas cosas. Yo que ya tengo, bueno, no les digo mejor la edad, veo algunas cosas que los chicos de repente usan, que anhelan porque otros muchachos en el colegio usan, y yo digo, bueno, tarde que temprano van a entender que esto deben abstenerse de esto, de lo otro. Deben aborrecer otras cosas. El nivel que deben estar para seguir a Jesús o considerarse un seguidor de Jesús. Pero esta es una forma muy peculiar de evangelizar, que está pasando ya de moda en estos días. Hoy, cuando un predicador viene y da una campaña evangelística, lo que hace es decir, te animo a que vengas al frente y tomes la decisión de bautizarte. Vas a ver que cuando tú te bautices, el camino se va a abrir a la felicidad. Les traigo malas noticias.
Jesús dice, siéntate primero, analiza, calcula los gastos, siéntate primero, ve si tienes la capacidad para ingresar a esta batalla espiritual. Y vienen algunas preguntas que los chicos me pasaron. ¿Cómo sigo a Cristo a pesar de mis equivocaciones entonces? ¿Cómo puedo entender mi propósito? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Servir a Cristo podría ayudarme a descubrir el porqué de mi existencia? Eso vamos a tratar de responder. Cuando vamos a Cristo no significa que en ese momento, cuando yo salga del bautismo, ya voy a empezar a actuar, a pensar como lo hizo Jesús. No, todavía no. ¿Okay? Pasa tiempo. A veces pensamos que todo va a ser instantáneo. Y esto, si pensamos así, va a causar frustración. Mi familia se acerca a Cristo cuando yo tenía como 1 o 2 años. Y nos acercamos a Jesús porque una prima, a la cual aprecio mucho, me empezó a llevar a la iglesia. Y la abuelita consentidora, al ver que se llevaban al nieto, pues también ella iba y se quedaba al borde de la iglesia, ¿verdad? Se quedaba al borde y no entraba. Mi prima le decía, entra, abuelita, entra, ven. Y ella decía, no, todavía no, se rehusaba. Pero tiempo después ellos llegan a la iglesia, se bautizan por gracia de Dios y mi vida espiritual, mi vida de bautizado comienza exactamente a los 8 años. A los 8 años. ¿Y saben por qué me bauticé? Me bauticé por 2 razones. Una, porque quería investir en el club de conquistadores. Sí, no dije mal, conquistadores. 8 años, clase de amigo. En mi iglesia no teníamos el club de aventureros. Y a los 8 años yo dije, quiero bautizarme. Y mi madre decía, todavía no, hijo, espera un poquito más. Y recuerdo que también un familiar, un primo mío le dice a mi madre, ahora que se lo está pidiendo, déjelo, tía, que se bautice, que comience su vida espiritual. Pero sabes, en ese tiempo también yo entendía mal un versículo, serás nueva criatura. Tal vez estaba muy infantil pensando como Nicodemo. ¿Cómo puedo ser una nueva criatura? Interesante, en mi mente infantil yo creía que la vida cristiana era un proyecto en lugar de un proceso. Y es que la vida cristiana realmente que lleva o va avanzando poco a poco. Pensaba que si me bautizaba, inmediatamente todo lo malo se iba a desaparecer en automático. Y qué equivocado estaba. Mi bautismo, hermoso, en un río allá en Oaxaca. Mamá y papá se preocuparon por comprarme ropa, camisa, pantalón y zapato. Y yo estaba feliz. Y más porque a mí me inculcaron que cuando uno se bautiza y sale del agua, Cristo nos coloca un vestido, una manta blanca. Y yo decía, yo quiero conservar mi vestido blanco. Pero chicos que me escuchan, hermanos, ese domingo que yo me bauticé, o sábado, ya ni recuerdo bien, fue un bautismo de primicia. Y el siguiente viernes, porque fue a principios de año, y el siguiente viernes pasó un emisario del infierno con un chicle, compró un chicle, bola, que le llamamos en Oaxaca, de esos que venían redonditos antes, y a mí se me antojó y traía 50 centavos en la bolsa. Cuando yo iba a la iglesia, a mi iglesita en Oaxaca, tenía que pasar por la tienda de mi tío. Y ahí en esa tiendita, regresando del servicio, se me olvidó que era viernes. ¿Y qué creen? Niño de 8 años. Agarré mis 50 centavos y compré aquel chicle. Cuando lo tuve en mis manos, me acordé que venía de regreso de la iglesia y que era sábado. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que la vida cristiana
Cuando tú comienzas a vivir, realmente después de bautizado, las cosas no siempre te van a ir como lo imaginas. Es más, van a empezar a venir problemas. Vas a ir creciendo, vas a tardar, no todo va a ser instantáneo. Es más, Dios te va a ayudar, te va a llevar de la mano, pero Dios tiene su propio calendario. Dios tiene sus tiempos. Nuestra cultura, hoy en día, nuestra cultura es una cultura de proyectos. Queremos metas, todo lo queremos instantáneo, por eso existe el Maruchan. Por eso existen las tienditas que han avanzado mucho, esas de color rojo que tiene tachita, círculo, tachita, tachita, círculo. Por eso existen, porque todo lo queremos a la voz de ya. Y si quieres un negocio, pon un negocio de comida y verás que te va a ir bien. Porque todo lo queremos instantáneo. Pero la vida cristiana no es así. El arte de seguir a Cristo, muchachos, no es así. A veces nos ofrecen muchas cosas y voy a pedirle a producción si me puede mostrar la imagen que pedí que mostraran. Vas a perder peso en 35 días. Y ahí estamos. Ahí pueden ver en pantalla. Ese es el Tony de hace unos años. Y luego te dicen, rematan con una frase y te dicen, es que vas a volver a tu figura cuando tenías 15 años. Y no les traigo una imagen de 15 años porque se iban a reír de mí. Estaba más guapo. Bueno, sigo conservando todavía esa guapura. Pregúntele a mi esposa. 15 años, a tus 15 años, a los 15 años, ese Tony parecía un palo de escoba, delgado. Pasaron 15 años y se parece a un palo, pero el árbol del tule, donde tienen que abrazarlo cerca de 10 personas para que cubran el tronco. Pero la vida cristiana, el arte de seguir a Cristo, no es instantáneo. No es instantáneo. Quiero remarcar bien esa parte. Y parece que tenemos prisa por cambiar. Todos queremos cambiar, pero debemos entender que el cambio es un desarrollo lento. La vida cristiana, y discúlpeme que hable de matemáticas, la vida cristiana no es una ecuación lineal. Pregúntenle a mis alumnos qué es una ecuación lineal. Tampoco es una ecuación o una función constante, porque tanto la ecuación lineal como la función constante es eso, una línea. La vida cristiana no va a ser algo así, donde no tengas altibajos. Mejor dicho, la vida cristiana es como una función de segundo grado, donde vas a bajar, vas a topar fondo, pero vas a empezar a subir. Esa es la vida cristiana. Todos queremos cambiar, porque el cambio es inevitable, chicos, hermanos. Solo que a veces aprendemos por las malas. De repente nos sentimos un poquito mal, vamos y visitamos al doctor y el doctor nos pone entre la espada y la pared. ¿Qué nos dice el doctor? Si usted no sale a caminar, se va a morir. Y ahí andan hasta pastores caminando por el bulevar, corriendo por mejorar la salud, cuando pudimos hacerlo desde antes sin que el doctor nos lo dijera. Otros aprendemos a cambiar cuando ya el banco se comunica con nosotros por cualquier medio y nos dice, ahora tus cuentas están hasta aquí. Y hay mucha gente que ha perdido sus pertenencias porque no supo manejar bien su economía. Cambios. ¿Por qué esperar a que te llegue una crisis? ¿Por qué aprendemos a las malas? Como humanos generalmente aprendemos así, por las malas. A veces pensamos que ser seguidor de Cristo o que implica dar más ofrenda, dar más diezmos, ayudar más a los pobres, etcétera, y no es así. Entonces, surge la pregunta, ¿qué implica entonces seguir a Cristo? Saben, aquí les voy a dejar algunas frases. Seguir a Cristo, número 1,
exigirá no enredarse en los negocios de este mundo. Y los voy a invitar a ir a su Biblia. Quiero que me acompañen a buscar 2 de Timoteo 2, del 3 al 4. 2 versículos que Pablo, al escribirle esta carta a Timoteo, Pablo es un ser que realmente descubrió ese cambio, ese proceso. De ser un perseguidor llegó a ser un seguidor. ¿Saben por qué? Porque descubrió el arte de seguir a Cristo Jesús. Y cuando él escribe a otro joven, que es Timoteo, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que, jóvenes, hermanos, no enredarse en los negocios de este mundo. Y cuando dice la Biblia como buen soldado, un soldado vive lejos de su familia. Un soldado se mantiene en rigurosas dietas. Un soldado se mantiene fiel a su nación, a su jefe, a su comandante. Siempre está firme. No pueden y no desean enredarse en otro negocio. Y saben, este es lo que debe entender el cristiano, el joven adventista de hoy, que debe ser un soldado de combate, como buen soldado, decía Pablo. El soldado de Cristo no tiene vacaciones, muchachos. El soldado de Cristo no tiene vacaciones, no tiene días de descanso. Todo el tiempo está en el combate por su Señor. Y saben, los seguidores de Cristo deben reflexionar y pensar si su trabajo no será un estorbo para seguir a Cristo Jesús. Deben, para empezar, ver si su trabajo agrada a Dios. Qué difícil es lo que estoy diciendo. Sí, es muy difícil. Porque hasta mi trabajo debe agradar a Dios. A lo que me dedico todos los días es legal. La empresa para la que trabajo no produce valga la redundancia, algún producto prohibido por Dios. Y hay muchas cosas que necesitamos analizar. Pero en segundo lugar, los compromisos que tú tengas en el trabajo no te van a quitar el tiempo para continuar con tus responsabilidades en la iglesia al servir a Cristo. Y si estorbara tu vida cristiana, tus responsabilidades con Cristo, ¿estás dispuesto a dejar tu trabajo por Cristo? Es que eso es el arte de seguir a Cristo Jesús. Algunas personas podrían decirme, y más en estos tiempos de pandemia, es que la situación laboral ahorita, profe, no es muy fácil. Hay poco trabajo, me despidieron del trabajo, tengo que llevar de comer a casa, mis hijos están esperando. Pero sabes, te tengo noticias. La verdad es que ningún trabajo, ninguna empresa, ninguna ocupación y por supuesto ninguna necesidad justifica que tú o yo desobedezcamos a Dios. Así que no nos aferremos a las cosas de este mundo. Y número 2, uno de los costos más altos que necesitamos pagar es con nuestra familia. Y vean lo que dice la Biblia, Mateo 10, 37 y 39. Búsquelo, te doy tiempo. Mateo 10, 37 y 39. Tu Biblia electrónica o tu Biblia física, búscala. Porque quiero que tú lo leas. Porque luego vas a decir que es un invento mío. Cuando la Biblia lo dice, el que ama a padre, escucha bien, y no solo los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos, el que ama a padre o madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. Pero eso no se queda allí, dice el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.
Yo le pondría: el que ama más al esposo o a la esposa, al novio, a la novia o a otras cosas más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, versículo muy conocido. Y el que pierda su vida por causa de mí, lo hallará. Ahí está el secreto, el arte de seguir a Cristo Jesús. Hay muchas personas que decidieron abandonar los estudios bíblicos cuando algún familiar se molestó, se enojó, dejó de hablarle porque empezó a estudiar la Biblia. Prefirieron rechazar a Jesús antes que a su familia. No estuvieron estas personas dispuestos a pagar este precio tan alto. Ellos no descubrieron el arte de seguir a Cristo Jesús. Hay quienes después de mucho tiempo de ser cristianos se dieron cuenta que su matrimonio, mis hermanos, era indebido delante de Dios. Y encuentran esa disyuntiva entre seguir a Cristo o quedarse con la pareja. Existen aquellos mandamientos, versículos muy duros también, que dice: si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué cosa? Córtatela. Y no se queda ahí, dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Y si tu pie también te es ocasión de caer, córtatelo. Y dice la Biblia: mejor es que entres manco, ciego, cojo al cielo, y no que te vayas completito al infierno. Ay, mis hermanos, qué palabras tan duras. Así que la vida o el arte de seguir a Cristo no es fácil, pero yo le agrego: vale la pena, vale la pena seguir a Jesús. Número 3, ¿qué hay de nuestras pertenencias, de lo que tengo? Desde lo más sencillo hasta lo más grande que yo pueda tener, ¿qué hay de ello? Dice el versículo de Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuántas cosas, dice Pablo, ahora en consejo a los de Filipo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Las ganancias económicas, hermanos, el prestigio, la posición social, jóvenes, que ustedes van para allá todavía, todo aquello que este mundo material ofrece en ocasiones son la causa de que muchas personas no quieran hacerse cristianos. Y una más: el Hijo de Dios sufrirá persecuciones. Dice la Biblia en 2 de Timoteo también 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que, jóvenes, el Hijo de Dios sufre porque no participa de las obras de las tinieblas, sino que las reprende, y eso molestará a otros muchos también. Yo quiero dejarle esto a los ancianos, a la junta, a la iglesia central: quieran a sus muchachos. Quieran a sus muchachos, aprécienlos, guíenlos. Como jóvenes hay muchas tentaciones que vencer, pero qué padre sería que el anciano de iglesia, el pastor, el líder de jóvenes, el líder de clubes, caminara de la mano apoyando a los muchachos. Qué lindo. Ellos están en esta etapa descubriendo cuál es el arte de seguir a Jesús. ¿Saben por qué? Porque el Hijo de Dios sufrirá persecución, sí, porque su conducta, sus palabras, su vestimenta son muy diferentes a lo que da el mundo, y este mundo rechaza lo diferente. Jóvenes, hermanos, guardemos el sábado como se debe.
Eso es parte del arte de seguir a Cristo Jesús. Sirvamos a Dios como se debe. No nos saltemos algunas cosas. Siempre miremos qué hubiera hecho Jesús en su momento. Yo pregunto, ¿estamos siendo diferentes al mundo? En algunas ocasiones el arte de seguir a Cristo también llegará hasta la muerte. Dice la Biblia en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Pero cuando eso suceda, estarás a un paso del cielo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud después de sufrir todas estas cosas? ¿Cómo puedo entender mi propósito? Dice, y convinieron con él, y llamándole a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero ellos salieron gozosos, pero a pesar de que los habían amenazado a los apóstoles, ellos comenzaron a pregonar. Ellos no pudieron callarse. ¿Saben por qué? Porque los apóstoles también habían descifrado el arte de seguir a Cristo. Quienes han conocido el arte de seguir a Jesús, quienes han pagado algo con sus cuerpos, los han azotado, han sufrido, están experimentando el gozo profundo de seguir a Jesús. Y quiero ir terminando con esta frase. Aunque el Señor le dice a los no convertidos, siéntate primero, calcula los costos. La invitación es también para nosotros, para los jóvenes, para todos. Debemos de sentarnos y reflexionar, sí, decidir sobre nuestra vida, si queremos seguir a Jesús, seguir hacia adelante o retroceder. Y saben algo más, y con esto termino, somos libres y tenemos el privilegio de decidir por Jesús o regresarnos a nuestra vida antigua. Pero el Señor mismo, te aseguro una cosa, el Señor mismo te va a tomar de la mano y te va a conducir a fuentes de agua de vida. El mismo que da los mandamientos, el mismo te va a dar poder para cumplirlo. Ese mismo Dios que señala el cielo, posee el poder para llevarte allá. Solo deposita tu fe en Cristo Jesús. Dice la Biblia, con esto termino, busca primero el reino ¿de qué? De Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Le digo a mis alumnos, lean la Biblia en la mañana. Mi madre me decía, prepara tu mente para que cuando vayas a la escuela tu cerebro sea la esponja que reciba todo y esté abierto para que lo que el maestro te enseñe lo puedas captar. Qué frase más inteligente de mamá. Y les comparto ese consejo. Si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia, todo lo demás será añadidura. Chicos, el arte de seguir a Cristo no es fácil, pero vale la pena. Que el Señor me los bendiga.